Hola, muy buenas tardes, amadas chicas de fe. Que Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles en esta tarde. Espero que cada una de ustedes se encuentre muy bien, que estén teniendo un excelente día y que la gracia de Dios sea con cada una de ustedes. Asimismo, extiendo mi saludo a las personas que nos van a estar viendo luego a través de YouTube y también para los que van a ver luego este Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es el amor de Dios. Y es algo que cada uno de nosotros tiene que tener en mente, porque realmente el amor de Dios podemos decir que es lo más importante que tenemos en nuestra vida como humanos. Antes de que hablemos y entremos en la palabra, me gustaría que iniciemos con una pequeña oración. Así que cerramos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente las gracias, Señor, porque nos acompañas cada día de nuestra vida, Señor. Queremos pedirte perdón, Padre, por las faltas que hemos cometido. Y asimismo, Señor, queremos pedirte que seas tú quien nos ayude a ser mejores cada día. A esta hora, Señor, venimos a poner este tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú quien nos ayude a aprender un poco más de tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón para entender cuál es el mensaje que quieres transmitir el día de hoy, Padre. Y asimismo, Padre, que cada uno de nosotros pueda cambiar a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien esté hablando en este momento a través de mi persona, Señor, para que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan poner en práctica día a día su palabra, Señor. En tu santo y bendito nombre hemos orado, Padre. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar entonces a hablar un poco acerca del amor de Dios. Y antes de que entremos en la palabra, es importante mencionar que cada uno de nosotros tiene un concepto un poco diferente de lo que es el amor, ya que cada uno de nosotros lo ha vivido de forma diferente según lo que nuestros padres nos han enseñado o las personas con las que hemos vivido. Muchas personas piensan que el amor es un sentimiento, otras personas piensan que el amor es realmente como una reacción química que ocurre en el cerebro. Otras personas creen que el amor realmente no existe, pero realmente en Dios el amor es verdadero. El amor es aquello que nos mueve para que seamos mejores día tras día. Para generalizar un poco, según la Universidad de Oxford, el amor es un sentimiento vivo de afecto y también de inclinación hacia una persona, y se le desea a esa persona pues que tenga cosas buenas en su vida. Y es que realmente nosotros cuando amamos a una persona siempre buscamos que esta persona tenga lo mejor, ¿verdad? Siempre buscamos que esta persona tenga bendiciones, que si está pasando por un momento difícil podamos ayudarle a salir adelante, y oramos por esta persona. Asimismo, es importante mencionar que cada uno de nosotros ama en cantidad diferente a las personas. Por ejemplo, yo amo a mis padres, amo a mi hermana, amo a mis abuelos, amo a mis amigos, pero cada una de estas personas inconscientemente recibe un amor diferente, ya sea por el tipo de comunicación que he tenido con esta persona o por el hecho de que realmente la convivencia es muy diferente. Entonces, esto es algo que normalmente sucede. Ya para entrar en la palabra de Dios, hoy vamos a estar hablando de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21. Y es que en esta porción de la Biblia se habla acerca del amor de Dios, exactamente. Entonces, en Primera de Juan se habla bastante acerca de cuestiones que están relacionadas con lo que es el amor, con lo que es también relacionado a las cosas que nosotros tenemos que tomar importancia como cristianos y que tenemos que intentar pues comprender al 100% para que podamos ser mejores día tras día. Entonces aquí en Primera de Juan capítulo 4 vamos a iniciar con el versículo 7 y la palabra de Dios dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y creo que esto es algo que todos nosotros hemos aprendido durante nuestro tiempo
aprendiendo de la palabra. Y es que cuando decimos que Dios es amor, me gustaría saber qué se le ocurre a cada uno de ustedes, porque creen que siempre que hablamos del amor, hablamos de Dios. Y la respuesta creo que puede variar dependiendo de la forma en la que ustedes lo piensen, la forma en la que ustedes lo hayan visto en su vida. Pero realmente el amor de Dios, y Dios es amor, porque Él entregó la vida de su Hijo por nosotros. Esto es algo que quizás para las mujeres que son madres o para los hombres que son padres es algo muy difícil de ver, porque creo que no todas las personas entregarían a sus hijos para salvar a otras personas que quizás ni conocen, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios haya hecho ese favor con la humanidad para perdonar los pecados que nosotros hemos cometido, realmente es algo muy importante. Y creo que el amor es entregar una parte de nosotros a las otras personas para que ellos tengan bienestar y para que en todo lo que nosotros podamos ayudarles, pues lo podamos hacer. Ahora, también es importante mencionar que como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a llevar su palabra a las personas que no lo conocen, pues muy probablemente hemos conocido personas que no creen en Dios, que quizás por diversas situaciones que han vivido no conciben el hecho de que un Dios todopoderoso puede cuidar de ellos, puede dirigirle días tras día. Entonces ahí es donde nosotros entramos como hijos de Dios a intentar que esas personas cambien su forma de ver lo que nosotros sí entendemos, transmitiéndoles el amor, preocupándonos por ellos, buscando hacer cada día las cosas de mejor forma para ellos, intentando guiarles en aquello que quizás ellos no comprenden cómo hacer y otras cuestiones como esas. Hay gente también que muchas veces siente que no merece el amor de Dios por las faltas que han cometido. Y es que realmente no todos hemos nacido con el privilegio de creer en Dios. No a todos nos han dado nuestros padres ese conocimiento de que Dios perdona nuestros pecados, que Dios nos acompaña durante toda nuestra vida, que nos dirige por un camino y que cada camino que Dios nos lleva es porque quiere darnos una enseñanza. Entonces estas personas son las que merecen más o las que necesitan más que nosotros les ayudemos. Y es por ello que Dios nos pone muchas veces a personas que no son creyentes en nuestras vidas. Y es algo bastante interesante. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba un poco más pequeña, conocí a un amigo y mi amigo no creía en Dios. Yo le decía que Dios pues podía perdonar todos sus pecados, porque él me decía que era una persona bastante mala con las personas que le rodeaban y que realmente él no podía amar a las demás personas. Y así, a forma de resumen, al final, gracias a Dios, él se convirtió al Señor. Actualmente, pues él cree en Dios, él intenta buscar que las demás personas que se sentían como él puedan acercarse a Dios, que sientan que de verdad merecen ese amor. Y eso es parte de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ahora, siguiendo con la palabra, vamos al versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación a nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí viene en parte lo que les estaba diciendo. Dios hizo un acto de amor a la humanidad. Quizás podemos ponernos a pensar, ¿y por qué Dios dio a su Hijo si muchas veces habemos personas que no somos buenas con los demás? Y es justamente por eso, porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de las faltas que hemos cometido y que salgamos adelante, que resplandezcamos alrededor de todas las demás personas y que cada uno de nosotros, muy a nuestra manera quizás, lleguemos a lo que realmente es lo importante, y es recibir el amor de Dios, saber darlo a los demás. Como les decía, realmente Dios hizo un acto muy grande
quizás nosotros a veces no sabemos cómo expresar nuestro amor. Y es porque muchos de nosotros quizás tenemos miedo de la forma en la que podemos expresar nuestros sentimientos a los otros. Pero el amor se basa en pequeños actos incluso. Por ejemplo, que nosotros cuando nos levantemos le demos los buenos días a las personas que nos rodean. Que si una persona se está sintiendo mal le alcancemos aunque sea una pastilla. Que si una persona tiene hambre le intentemos hacer una comida, aunque no podamos cocinar incluso. Que también nosotros busquemos el escuchar a las demás personas. Estos son realmente pequeños actos que quizás no cuesta mucho hacerlos y que aunque quizás nosotros personalmente no los veamos como grandes cosas, las personas que nos rodean sí, y lo valoren y lo aprecien y vean que nosotros de verdad buscamos hacer el bien a sus vidas. Es importante mencionar también que quizás nosotros a veces sentimos que las personas que nos rodean no nos aman, quizás porque no expresan su amor de la forma en la que nosotros lo hacemos. Pero todo aquel que conozca de Dios ama a las demás personas por el simple hecho de conocer de Dios. Y acá vamos a la siguiente porción, que es el versículo 12 y el versículo 13. Y dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. La perfección, acá dice que Dios nos ha dado un amor y que ese amor se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. La forma más sencilla de ver cómo el amor de Dios se perfecciona día tras día es básicamente ver cómo nosotros podemos adaptar ese amor a las demás personas. Cómo yo, digamos, con mi mamá, puedo tener esos detalles de amor hablando con ella, haciendo bromas, dirigiéndome a ella pues de forma respetuosa o intentando cada día implementar distintas cosas. Por ejemplo, si ella tiene hambre, darle un café y cositas así. La perfección en el amor de Dios significa que nosotros entreguemos ese aprecio y ese afecto a las personas y también que no esperemos recibirlo a cambio. Muy probablemente esto va más relacionado al hecho de amar a nuestro prójimo, porque yo creo que no nos cae bien toda la gente, porque creo que es imposible. Asimismo es imposible que yo, por ejemplo, le caiga bien a todas las personas que me rodean. Sin embargo, el hecho de amar a nuestro prójimo, y aquí es donde se ve cómo Dios perfecciona nuestro amor, es en el hecho de respetarle, en que aunque mis decisiones no vayan conforme a las de esa persona y no me parezca lo que está haciendo, pues respete el hecho de que lo está haciendo. No criticar a las demás personas, no juzgarles por las faltas que cometen, intentar no verlos de forma despectiva. E incluso también incluye el hecho de que nosotros muchas veces buscamos hacer las cosas sin ofenderles y sin atacarles. Muchas veces nuestro prójimo quizás es bastante difícil que nosotros podamos tenerle afecto, porque no todas las personas somos iguales, no todos nos expresamos de la misma forma. Quizás hay personas que son muy tímidas y nosotros decimos, ay, esa persona se cree la gran cosa y por eso no me habla. Pero no tiene que ver con eso, sino con el hecho en que quizás a esta persona no le gusta ser muy sociable, prefiere ser reservada y prefiere dirigirse con sus bromas y con toda su actitud a las personas que realmente conoce. Entonces nosotros tenemos que respetar a las personas y de esta forma las vamos a estar amando. El amor se ve perfeccionado en Dios también cuando nosotros buscamos a nuestro prójimo y quizás nos damos cuenta de que está pasando por un momento difícil. Sabemos que no todos tenemos la misma situación económica. Quizás vemos a una persona de menos recursos que nosotros. Y quizás la forma en la que el amor de Dios se perfecciona ahí es haciendo que nosotros busquemos ayudarle a esta persona. Que nosotros, en vez de quedarnos viendo, es que esta persona no tiene que comer, esta persona anda con la misma ropa siempre, o quizás no tiene un abrigo que ocupar.
Entonces, en vez de solo verlo, es el hecho de que nosotros busquemos realmente ayudarle. Y no es necesario tampoco hacer grandes cosas para ayudar a nuestro prójimo. Quizás con comprarle un abrigo es suficiente. Quizás con llevarle un plato de comida es suficiente. Por ejemplo, a las personas que se encuentran en la calle. Yo recuerdo que mi mami le daba comida a un señor que se encontraba en la calle cerca de donde vivimos. Y el Señor la veía con ojos de amor porque sabía que ella estaba yendo a ayudarle porque era un llamado que Dios le hacía. El Señor, me acuerdo que se sonreía y recibía la comida con mucho amor. Y son esos pequeños actos los que Dios nos pone a que nosotros hagamos para demostrar que amamos a nuestro prójimo. No es necesario que nosotros andemos diciéndole a nuestro prójimo te amo. No es necesario que nosotros andemos ahí buscándole y haciendo grandes pompas o grandes emociones para que vean que nosotros los amamos. Es simple y sencillamente el hecho de que nosotros busquemos compartir un poquito de lo que tenemos. Asimismo, creo que es importante mencionar que cuando nosotros amamos a nuestro prójimo nos preocupamos por él, nos preocupamos por las situaciones que quizás esté pasando, que si ha perdido a un familiar nosotros intentemos ayudarle, estemos pendientes de cómo se sienten, preguntarles si su familia se encuentra bien y ver en qué manera nosotros les podemos ayudar. Asimismo, si conocemos a una persona que está teniendo problemas con su familia, preguntarle en qué podemos ayudarle, escucharle cuando lo necesite. Y es así como Dios va perfeccionando su amor de verdad de una forma impresionante. Otro ejemplo puede ser con nuestros amigos, quizás aquellos que estamos estudiando. Hemos visto que hay personas a las que les cuesta un tema y nosotros lo entendemos bien. Entonces, en vez de quedarnos solo viendo cómo la otra persona no puede hacer las cosas, simple y sencillamente podemos decir, mira, reunámonos a tal hora y si querés yo te ayudo a que entendas un poco mejor. Esos son pequeños actos de amor y la forma en la que, según con quienes estemos, el amor de Dios se va perfeccionando. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros intente siempre hacer las cosas bien, que intente hacerlas no por buscar la admiración de los demás, sino buscando que Dios vea cómo nosotros entregamos con amor a las cosas a los demás. Ahora vamos a continuar con la palabra en el versículo 14, versículo 15 y 16. Y dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si nosotros obramos por amor a Dios, Dios va a recompensar nuestros actos. Así como nosotros reconocemos que Dios dio a su Hijo, nosotros tenemos que reconocer que cuando recibimos algo de las otras personas, estas personas nos lo están dando por amor. Y asimismo, cuando nosotros hagamos las cosas, tenemos que pensar en que lo estamos haciendo por amor. Como les decía, no esperando que alguien más nos reconozca, sino esperando que esta persona reciba esta acción con el amor que nosotros le estamos dando. No teniendo en cuenta el hecho de que Dios, cuando nosotros ya lleguemos a su presencia, pues nos vaya a recompensar y que nos vaya a decir, mira, vos hiciste grandes cosas en tu vida y esto que hiciste tiene esta recompensa, esto otro, esta otra recompensa, sino que se trata de que nosotros lo hagamos desinteresadamente. Muchas veces esto quizás nos puede ser difícil. Y también ayudarle a las demás personas muchas veces cuesta, porque la gente no se deja ayudar o porque nosotros no sabemos cómo llegar con la ayuda. Pero Dios va poniéndonos en el camino de las personas que necesitan nuestra ayuda y las cosas realmente se van acomodando para que nosotros podamos hacerlo. Algo importante es que muchas veces quizás nosotros no sabemos a quién ayudar, pero nosotros estamos orando, le estamos pidiendo al Señor que nos diga en dónde podemos obrar, qué podemos hacer. Y Dios pone en nuestro corazón de repente un día, mira, ayúdale a tal persona.
no lo pensemos y hagámoslo, porque si Dios nos está poniendo ese sentir en nuestro corazón o ese pensamiento en nuestra mente, muy probablemente es porque esa persona de verdad está pasando por un momento difícil y no lo ha dicho, o quizás no sabe cómo pedir ayuda, y Dios te está acercando para que seas un canal de bendición para esa persona. Es importante que nosotros reconozcamos que todo aquello que nosotros podamos hacer para favorecer a nuestro prójimo tiene que ser hecho. Y no intentemos poner límite a lo que nosotros podamos hacer. Muchas veces también nosotros creemos que lo que estamos dando es poco y que quizás no sirve mucho, o a veces incluso sentimos que mejor no damos nada porque es bien poquito y hay otra gente que da mucho más, pero realmente Dios recibe cada una de nuestras cosas, cada uno de nuestros actos y lo da como bendición a los demás porque es lo que debe hacerse. Así que ustedes cada vez que tengan ese sentir en su corazón, cada vez que tengan esa necesidad de obrar a bien a su prójimo, háganlo sin pensarlo, sin darle tantas vueltas, sin andar ahí buscando también lo que es menos, porque muchas veces también Dios nos llama a que nosotros expresemos nuestro amor a los demás entregando sin dar las migajas, porque también eso pasa muchas veces que quizás nosotros tenemos algo y bueno, ya no lo voy a ocupar, entonces lo damos, pero nos quedamos nosotros con lo mejor. Y tampoco se trata de eso, se trata del hecho en que nosotros demos lo que nosotros quisiésemos recibir si estuviésemos pasando una situación difícil. Ahora nos dirigimos a los versículos 17, 18 y 19. Y la palabra dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí vemos dos cosas bastante importantes, bueno, quizás tres incluso. La primera es que Dios es el único que nos puede juzgar, sin importar las faltas que nosotros cometamos, sin importar aquel pecado que quizás nosotros llevamos en nuestro corazón, que ni siquiera nosotros nos podemos perdonar. Realmente ni siquiera nosotros mismos podemos juzgar los actos que hemos cometido. El único que puede juzgarnos es Dios. Y esto es porque Dios es el único que está limpio de pecado. Es el único que nunca ha cometido una falta. Es el único que realmente con justicia va a verte y te va a decir cuando has hecho malas cosas. Pero aún a pesar de ello, Dios te va a perdonar, porque Dios es amor. Dios, a pesar de que ve como nosotros a veces fallamos, nos mira y quizás con su misericordia dice, bueno, esta persona falló, pero quizás no sabía qué más hacer en esta situación. Entonces te perdona. Y si Dios te perdona, también en tu corazón tiene que haber ese perdón para ti mismo, porque Dios eso es lo que quiere. Dios nos invita a que nosotros amemos a nuestro prójimo, pero para amar a nuestro prójimo también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos primero, sobre todas las cosas, que amar a Dios. Luego tenemos que amarnos a nosotros mismos, aceptarnos, perdonarnos y no juzgarnos. Y tercero, podemos amar a nuestro prójimo. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, si no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos tener la fuerza? ¿Cómo esperamos tener los ánimos para amar a los demás? Y esto es algo que se ve quizás, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, por ejemplo. A veces estamos con un fuerte dolor de cabeza, no queremos que nadie nos hable, no queremos dirigirle la palabra a nadie, no queremos ni que nos vean, ni que nos toquen. Y es porque nosotros nos estamos sintiendo mal. Entonces ahí nosotros tenemos que ayudarnos, primero pidiéndole a Dios que Él nos dé sanidad.
Segundo, buscando una forma de sentirnos mejor. Tal vez tomando una siesta, tal vez tomándonos una pastilla, tal vez tomándonos un café, etcétera, etcétera. Y así, cuando las demás personas lleguen donde nosotros vamos a estar bien para recibirles, para ayudarles si tienen algún problema, para escucharles si ellos quieren que nosotros les demos nuestra opinión. Entonces es importante que nosotros sepamos que la confianza de que Dios nos ama es la que nos hace libres. Ahora, en el versículo 18 se nos habla que en el amor no hay temor. Quizás muchas veces esto es algo un tanto complicado porque nosotros tememos a muchas cosas y eso es parte de nuestra humanidad. Muchas veces incluso tenemos miedo de pasar una materia, de poder comprar algo, de que nos va a alcanzar para comprar todas las cosas en nuestra casa y muchas otras cuestiones. Y si Dios nos ama, ¿ustedes no creen que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos? Yo creo que sí, porque Dios busca que nosotros tengamos una vida de bien, busca que cada una de nuestras necesidades sean resueltas, incluso las que se ven muy difíciles de cumplir. Y también aquí es importante que recordemos que si Dios nos ama, nos va a dar las cosas cuando las cosas son a bien para nosotros, no cuando nosotros queramos, no cuando nosotros queramos que las cosas vengan solo porque sí, sino que cada cosa tiene su tiempo en Dios. Cuando decimos que Dios nos amó primero y por eso lo amamos nosotros a Él, que es lo que nos dice el versículo 19, estamos refiriéndonos al hecho en que Dios nos amó primero porque salvó nuestros pecados, porque nos salvó para que nosotros pudiésemos estar aquí en este momento. Y realmente si Dios quizás no hubiese dado a su Hijo, si no hubiese pasado todo lo que ya conocemos, quizás nosotros como humanos no estaríamos aquí ahora. Quizás la humanidad se hubiese extinto hace mucho tiempo. Quizás ni siquiera hubiese venido Adán y Eva, por ejemplo. Quizás muchas cosas no hubiesen pasado como han pasado. Entonces, el hecho de que Dios nos amara primero significa que Él nos dio una oportunidad, y esa oportunidad es la oportunidad de vivir, la oportunidad de encontrarle, de amarle, conocerle y hacer las cosas conforme a su voluntad. Dios no nos ha obligado a que nosotros le busquemos, no nos ha obligado a que nosotros le amemos, sino que lo hacemos cada uno de nosotros de forma muy voluntaria. Porque Dios no nos ha dicho, miren, solo porque ustedes están en la faz de la tierra me van a tener que amar, sino que Él nos dejó ese libre albedrío para que nosotros podamos escoger amarle, seguirle y pues así hacer que otras personas también le busquen. Ya para ir terminando con la cita base que tenemos, vamos con el versículo 20 y el 21 y dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí viene a caer en cuenta lo que les he mencionado, cómo nosotros demostramos el amor de Dios siendo buenos con nuestro prójimo. Justo como dice aquí la palabra, ¿cómo esperamos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas que nos rodean? Sabemos que la palabra nos dice que cada uno de nosotros ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros, por tanto, es una parte de Dios. Cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo habitando en nuestro interior. Y creo que parte importante de esto es el hecho de que a veces quizás vemos de menos a la gente, a veces no nos agradan las actitudes de otras personas, o quizás pensamos que no hay forma de amar a nuestro prójimo, simple y sencillamente porque no están cerca de nosotros. Y si nos ponemos a pensar, realmente el prójimo es todo el mundo. Todas las personas que habitamos en la tierra somos el prójimo del otro. Y quizás lo vemos muy difícil
el decir, bueno, pero ¿cómo voy a amar a tantas personas si ni siquiera las conozco? Y el hecho de esto es quizás el cuidar lo que nos pertenece a todos, cuidar por ejemplo el medio ambiente, cuidar el que nuestros actos sean de bien para los demás. Amar a Dios significa que nosotros amemos a todas las personas, incluso aquellos que, como les decía al inicio, creen no merecer el amor de Dios, porque a eso nos manda Dios. Recordemos que Dios nos manda a que nosotros seamos luz en el mundo. Así que parte de ser luz en el mundo significa el buscar hacer bien las cosas, el buscar amar a todos aquellos que incluso a veces sienten o no conocen de Dios. Nosotros como hijos de Dios de verdad tenemos que cumplir ese mandamiento que Él nos manda, valga la redundancia, a que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero que primero le amemos a Él. Y aquí realmente es importante el hecho de que si nosotros no conocemos de Dios, ¿cómo vamos a amar si no hemos tenido un ejemplo de amor? Hay personas que quizás, aunque suene fuerte, no creen en Dios y por tanto creen que el amor que ellos tienen como concepto es el correcto, pero quizás no lo es, porque no conocen lo que deben hacer para amar a las demás personas. Así que aquí es importante que nosotros día tras día intentemos amar a las demás personas, que intentemos hacer las cosas de forma correcta y también que cuando las personas necesiten de nosotros, nosotros estemos ahí para ellos. Ya pasando a otro tema, poniendo un punto y aparte, también creo que es importante que hablemos del hecho en que si bien Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios también nos corrige, podríamos decir corrige porque no nos castiga. Yo recuerdo que una vez estaba escuchando una prédica en la que comentaban de que como Dios es amor, nunca nos castiga, que como Dios es amor, nunca nos hace mal. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo Dios nos va a corregir si no nos pone quizás, no sabría cómo decirlo, penitencia quizás se escucha muy fuerte, pero como aquellas pruebas podríamos decir? Asimismo, pues aparte de que escuché esa prédica, tuve la oportunidad de escuchar otra en la que decían todo lo contrario, que si bien Dios nos ama, Dios es amor, también Dios puede ser ira, Dios puede ser furia, puede ser castigo, etcétera, etcétera. Y es que realmente en la Biblia sí se nos comenta cómo Dios ha intentado corregir a las demás personas, cómo ha intentado que estas personas que quizás se descarrilaron le busquen de forma correcta. Por ejemplo, la palabra nos habla, no recuerdo muy bien la porción bíblica, pero nos habla de un grupo de personas que estaban con falsos dioses. Los falsos dioses pues realmente son aquellos que, ya haciéndole un poquito más a la actualidad, los mayas, los incas, que tenían un dios para el maíz, un dios para el cielo, un dios para la tierra, un dios para el agua, etcétera, etcétera. Entonces son dioses paganos, como podríamos decir. Y Dios en la Biblia intenta corregir a esas personas que tenían falsos dioses, que tenían dioses que no tenían nada que ver. Les corrige y les dice que realmente Él es el único al que tenemos que amar, porque Él es el Dios todopoderoso que nos creó a nosotros, creó a la tierra y todas las cosas que nosotros vemos. Aquí yo traigo una porción de Deuteronomio. Es Deuteronomio 10, del 12 al 13, en donde dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Acá, poniéndoles un poquito de contexto, el pueblo de Israel había cometido faltas a Dios porque estaban empezando a hacer una rebelión en la que no estaban seguros de qué era lo que estaba pasando. Es decir, quizás estaban esperando una promesa de parte de Dios y Dios no se las había dado.
Entonces empezaban a hacer ahí un poquito como cuando nosotros quizás nos aburrimos de estar esperando en algún lugar. Ya mejor me voy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué, verdad? Entonces estas personas empezaron a cometer actos que no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Y en esta porción que les acabo de leer, lo que es importante es el hecho de que Dios, si bien nos da ese libre albedrío del que estábamos hablando previamente, también nos pide que nosotros, cuando le conocemos, cuando le amamos y decidimos seguirle, hagamos las cosas de forma correcta. Que si Dios nos ha puesto los 10 mandamientos, nosotros intentemos cumplir esos 10 mandamientos. Que si bien es difícil, porque claro, no todo es tan sencillo en la vida, nosotros podamos hacerlo poco a poco, que intentemos de verdad, o sea, que intentemos con ganas y no solo así voy a intentar, ¿verdad? También, por ejemplo, en donde nos dice que nosotros sirvamos a Dios. Servir a Dios involucra el hecho de que nosotros sirvamos a las personas que nos rodean. Que si nosotros estamos en un ministerio, nosotros busquemos obrar no solo para el ministerio, sino también para las personas que están fuera, porque esas personas también necesitan. E incluso muchas veces las personas fuera de un ministerio necesitan más que las personas de adentro, porque son los que no conocen de Dios, porque son los que quizás no tienen los recursos para seguir adelante, para buscar conocer más de Dios, para intentar hacer las cosas bien. Entonces, Dios nos llama aquí en Deuteronomio a que realmente nosotros hagamos las cosas como Él las quiere y no como nosotros pensamos que son. Que si nosotros, por ejemplo, cumplimos los mandamientos, que si nosotros amamos a Dios con nuestro corazón, nosotros busquemos hacer las cosas conforme a su voluntad, que nosotros busquemos de verdad tener esa prosperidad en Él y que no nos cansemos, que no agotemos esas ganas de seguir buscándole, de seguir trabajando para Él, de seguir llevando bendición a las demás personas. Porque si nosotros faltamos a lo que Dios nos pide, Él nos va a decir alto, ahí no estás haciendo las cosas de forma correcta, y nos va a poner una prueba o nos va a poner una situación un poco difícil en nuestra vida que nos haga pensar, bueno, yo tenía todo de forma correcta, yo estaba haciendo esto bien, aquello bien, pero de repente no estoy viendo las cosas de forma correcta. Entonces ahí es donde Dios te está poniendo un alto para que dejes las actitudes malas y empeces a apreciar realmente qué es lo que Él está haciendo en tu vida, para que de verdad empeces a ver cómo las cosas en Dios son correctas siempre y cuando se hagan bien. Para finalizar, si no me equivoco, estamos iniciando con lo que es el noviazgo en esta parte de serie juvenil. Y me gustaría que hagamos esta pequeña reflexión a que en la Biblia realmente no se nos habla de noviazgo. Si buscamos, no hay casi ninguna cita que hable sobre lo que es un novio o una novia. Sin embargo, nosotros conocemos que cuando nosotros vemos a una persona y esa persona es de bien para nosotros, Dios nos lo va a poner en nuestro corazón. Asimismo, pues nosotros amamos a nuestro prójimo, como mencionamos previamente, y nosotros buscamos hacer las cosas bien, no solo para una persona, no solo para dos o para tres, sino para todas las personas que podamos, para todos aquellos a los que podamos alcanzar, e incluso para aquellos que no alcancemos. Entonces, referido al noviazgo, creo que es importante que nosotros hablemos del hecho en que Dios quiere que cuando nosotros estemos buscando una pareja, nosotros busquemos a una persona que sea conforme a su voluntad. No vamos a estar con un yugo desigual, como dice la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Que digamos, si yo soy cristiana, yo voy a buscar a un muchacho que sea cristiano, que si a mí me gusta hacer una cosa, voy a buscar a alguien que le guste lo mismo que a mí, y así sucesivamente. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos llamados a que además de ser luz, seamos un canal de bendición para los demás. Y hablar de noviazgo quizás es un poco difícil,
porque cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente, pero el noviazgo como tal está, se podría decir, definido como el hecho de que nosotros busquemos a una persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. Una persona con la que nosotros pues vamos a buscar formar un hogar, que vamos a buscar pues hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es decir, no faltando el respeto a las cosas que nosotros conocemos, que no vamos a buscar quizás el faltar el respeto a las personas que nos rodean por estar con una persona. El noviazgo quiere decir que nosotros pues nos estamos encaminando a conocer a una persona, a hacer el apoyo de esta persona, para que cuando lleguemos al tiempo del matrimonio pues se pueda tener esa misma convivencia, que se puedan compartir las cosas de forma correcta, que las cosas pues siempre que se tenga un desacuerdo pueda arreglarse de forma sencilla, etcétera, etcétera. Dios pone en mi corazón decir que no hay que desesperarnos en el hecho en que muchas personas a veces cuando están jóvenes buscan tener novio, buscan tener novia a una edad muy temprana, en la que quizás ni siquiera han terminado de desarrollarse emocionalmente, psicológicamente. Entonces aquí es importante decir que para todo hay tiempo. Si bien tenemos que ir buscando pues tener una estabilidad en cuanto a nuestro plan de vida, también tenemos que buscar llevar las cosas en nuestro ritmo y no llevar las cosas más adelante de lo que tiene que ser. Por tanto, si nosotros queremos conocer a una persona y nos llevamos bien con esta persona, hay que llevar las cosas lento, porque las cosas que se dan de forma progresiva son mejores que las cosas que se dan rápido. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que esperar en Él. Así que para que nosotros tengamos a una persona que sea conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que esperar en Él, tenemos que pedirle a Él que nos ponga una persona que sea de bien. Y también pues tenemos que buscar que esta persona sea conforme a lo que nosotros pensamos, que no sea una persona que solo porque me gustó, porque le vi, me gusta y quiero que sea mi novio, no, ¿verdad? Se trata del hecho de conocer a la persona, ver cuáles son las cosas que nos gustan unos de otros, llevar las cosas en el camino de Dios, poner en Dios todas aquellas cosas que nosotros queremos para que Él nos dé a una persona correcta. Y ya para terminar, pues el amor de Dios es, como dicen alabanza, es maravilloso. Y pues creo que no hay forma en la que nosotros podamos decir que cada uno de nosotros vive sin el amor de Dios. Creo que es imposible, porque Dios nos da su amor desde que nosotros estamos vivos, primero que nada. Nos muestra su amor perdonando nuestras faltas, dándonos nuestro alimento diario, dándonos aquello que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Así que es importante que cada uno de nosotros aprecie ese amor que Dios nos ha dado. Que recibamos ese amor conforme a su voluntad, que nosotros también intentemos amar a Dios, buscarle porque de verdad lo queremos hacer y no buscarle por interés a que nos den muchas bendiciones, sino buscarlo porque de verdad nuestro corazón está abierto a Él, porque de verdad nosotros queremos amarle y agradecerle en cierta forma las bendiciones que nos da. Así que eso es lo que teníamos para el día de hoy. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y que podamos poner en práctica el amor de Dios con los demás. Recordemos que nunca es tarde para decirle un te quiero a una persona, un te amo. Recordemos que tampoco nunca es tarde para de verdad mostrarle a estas personas que les amamos, haciendo esos pequeños actos. Y también el hecho de que no necesitamos hacer grandes cosas para demostrarle a Dios que le amamos. Simple y sencillamente tenemos que seguir sus mandatos e intentar hacer las cosas de forma correcta, conforme a su voluntad. Así que para finalizar me gustaría que hagamos una oración. Y si ustedes tienen alguna petición, les pido que por favor puedan ponerla en estos momentos, así vamos a estar orando por ello. Vamos a
también estar pues orando luego. Si ustedes dejan una petición y no se ora en este momento, pues tenemos un grupo de intercesión y ahí estamos orando por cada una de sus peticiones sin importar la que sea. Esperando siempre en que sea Dios pues quien dé respuesta y quien haga maravillas en la vida de cada uno de nosotros. Así que iniciamos nuestra oración. Amado Padre Celestial, queremos darte infinitas gracias, Padre, porque nos has permitido tener este momento de comunión, Señor. Un momento de mucha bendición, sin duda, Padre, para que cada uno de nosotros aprenda sobre tu palabra, Señor, cómo podemos seguir y cumplir tus mandatos, cómo podemos amarte, Señor, de forma desinteresada, y asimismo, Padre, cómo tenemos que seguir un camino de bien y un camino despacio y con muchas bendiciones, Padre. A esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú quien cuide y proteja la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor, en esta tarde, Padre. Que seas tú quien permita que cada persona tenga muchas bendiciones, Señor. Que seas tú quien supla aquellas necesidades que tienen en sus corazones, Padre. A esta hora te quiero pedir, Señor, por cada una de las personas, Señor, que seas tú quien les dé abundantes bendiciones, que les des mucha salud, Señor, que pongas paz en sus corazones. Que si están pasando por una situación difícil, Señor, seas tú quien les acompañes. Que seas tú, Señor, quien les esté dando soporte a cada una de esas personas, Señor. Y que les des esa sensación, Señor, de que todo va a estar bien, Padre. Asimismo, Señor, te pido que todas aquellas personas que se encuentran quizás en su trabajo, Señor, que se encuentran cerca de su tiempo de estudio, Señor, puedan tener esa paz necesaria para realizar sus actividades de forma correcta, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos acompañe en todo momento, Señor, que no nos sueltes, Padre, y también te pedimos, Señor, que seas tú quien siga cuidando de nosotros, Señor, y que sigas poniendo ese amor que nosotros tenemos que compartir con los demás, Señor. Te amamos y te adoramos infinitamente, Señor. Bendecimos infinitamente la vida de cada persona y esperamos, Señor, que seas tú quien nos acompañe siempre. Amén y amén. Bueno, pues ha sido un gusto poder estar con ustedes.